Imagina despertar un día y darte cuenta de que todo lo que creías normal, todo lo que pensabas sobre el mundo y la sociedad, fue cuidadosamente construido para mantenerte en un estado de miedo, conformidad y obediencia. Imagina descubrir que lo que considerabas pensamiento independiente era, en realidad, una ilusión meticulosamente orquestada para hacerte parte de un colectivo que ya no cuestiona, que ha dejado de pensar de manera crítica y que ya no percibe la realidad tal como es. Hoy exploraremos uno de los fenómenos más perturbadores de la historia humana, la psicosis masiva. Analizaremos cómo sociedades enteras han caído en la locura colectiva, perdiendo su capacidad de razonar y rindiéndose voluntariamente a delirios que conducen al sufrimiento, la opresión y la destrucción. Pero, sobre todo, desentrañaremos los mecanismos ocultos detrás de este proceso, cómo ocurre, por qué sucede y, lo más importante, cómo puedes protegerte de él. En este recorrido nos guiaremos por los conocimientos de grandes pensadores, psicólogos y filósofos que han estudiado la fragilidad de la mente humana cuando se ve expuesta a la manipulación, el miedo y la histeria colectiva. Al final de este análisis, comprenderás profundamente cómo las sociedades caen en la enfermedad mental colectiva y, aún más crucial, cómo blindar tu mente contra ella. Comencemos. A lo largo de la historia, la psicosis masiva se ha manifestado en diversas formas, desde cacerías de brujas y extremismo religioso hasta regímenes totalitarios y purgas ideológicas. Sin embargo, el mecanismo central sigue siendo el mismo. Psicólogos e historiadores han identificado patrones clave que explican cómo poblaciones enteras pueden ser arrastradas a la locura sin siquiera darse cuenta. Uno de los pensadores más influyentes en el análisis de este fenómeno fue Carl Jung, quien advirtió que cuando los individuos no cultivan el pensamiento independiente y la autoconciencia, se vuelven vulnerables a la psicosis colectiva. Una sociedad que sufre psicosis masiva es aquella en la que el miedo reemplaza la razón, el pensamiento independiente es reprimido y la obediencia ciega a la autoridad se convierte en la norma. Todo comienza con la erosión del pensamiento crítico. Las personas dejan de cuestionar las narrativas impuestas, aceptan contradicciones sin resistencia y se ven tan abrumadas por la propaganda que pierden la capacidad de distinguir la verdad de la ilusión. Piensa en momentos históricos en los que sociedades enteras cometieron atrocidades bajo la creencia de que actuaban en nombre de la justicia. La Inquisición, los juicios de Salem, el auge de regímenes opresivos en el siglo XX. En todos estos casos, el mecanismo psicológico fue el mismo. Se inculca miedo en la población, se crea un enemigo y los disidentes son silenciados. La gente queda atrapada en un entorno donde cuestionar la ideología dominante se percibe como peligroso, incluso inmoral. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo una población entera renuncia a su capacidad de pensar críticamente y abraza voluntariamente el delirio colectivo? Todo empieza con la difusión del miedo. La filósofa Hannah Arendt, en su obra sobre el totalitarismo, observó que el miedo es la herramienta principal utilizada para manipular poblaciones y llevarlas a la sumisión. Cuando las personas son bombardeadas con mensajes de peligro, ya sean reales o fabricados, entran en un estado psicológico en el que sus facultades racionales se apagan. En lugar de pensar por sí mismas, buscan figuras de autoridad que les proporcionen seguridad, aunque eso signifique renunciar a su libertad. La historia nos ha mostrado una y otra vez que las sociedades que caen en la psicosis masiva alcanzan un punto en el que la verdad se vuelve irrelevante. La realidad deja de estar determinada por la lógica o la evidencia y pasa a definirse por consenso. Lo que el colectivo cree que es verdad se convierte en la verdad, sin importar cuán absurdo parezca a un observador externo. En su libro La violación de la mente, el psicólogo Just Merlo describe este fenómeno como menticidio, la destrucción sistemática del pensamiento independiente a través de la manipulación psicológica. Pero lo más aterrador es que quienes caen en la psicosis masiva no se ven a sí mismos como locos. Al contrario, creen que son los iluminados, que están protegiendo a la sociedad del mal, y que aquellos que resisten son peligrosos y deben ser silenciados. Esta es la razón por la que la psicosis masiva es tan difícil de romper. Quienes están atrapados dentro de ella no se dan cuenta de su prisión mental. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos protegernos de caer en las mismas trampas que han atrapado a tantas sociedades a lo largo de la historia? La respuesta radica en cultivar el pensamiento crítico,
la autoconciencia y el coraje de mantenerse firme ante la locura colectiva. Pero antes de abordar la solución, debemos entender la siguiente fase crucial de la psicosis masiva: cómo escala, cómo se mantiene y cómo quienes están en el poder garantizan que las personas permanezcan atrapadas en ella. Porque si crees que el proceso termina con el miedo y la conformidad, estás equivocado. Existe una capa aún más insidiosa en esta locura, un mecanismo más profundo que mantiene a las personas prisioneras de una realidad falsa, y eso es lo que exploraremos a continuación. La psicosis masiva no es estática, evoluciona. El miedo que se utilizó inicialmente para desestabilizar a la población debe ser mantenido y reforzado, pero el miedo por sí solo no es suficiente. La siguiente fase en el proceso es la indoctrinación, un esfuerzo sistemático para asegurarse de que el delirio colectivo quede profundamente arraigado en las mentes de las personas. Aquí es donde la propaganda se vuelve esencial. Edward Bernays, considerado el padre de las relaciones públicas, explicó en su libro Propaganda cómo las mentes de las masas pueden ser moldeadas a través de narrativas cuidadosamente controladas. Argumentó que la opinión pública no se forma espontáneamente, sino que se construye mediante la exposición repetida a ciertas ideas, mientras que las perspectivas alternativas son sistemáticamente suprimidas. Pero hay un aspecto aún más peligroso en este proceso: la creación de un chivo expiatorio. Toda psicosis masiva necesita un enemigo, un grupo al que culpar por los problemas de la sociedad. En los regímenes totalitarios, esto podría ser la oposición política, un grupo étnico o cualquier facción que desafíe la ideología dominante. El propósito del chivo expiatorio es claro: proporciona a las masas un objetivo para su miedo y agresión. La historia nos ha mostrado lo peligrosa que puede ser esta dinámica. Las cacerías de brujas del pasado fueron impulsadas por la paranoia, lo que llevó a la ejecución de inocentes basándose únicamente en sospechas. En tiempos más recientes, los regímenes totalitarios han utilizado la propaganda para convertir a poblaciones enteras en verdugos de los llamados enemigos del Estado, lo que ha resultado en purgas, encarcelamientos y, en los casos más extremos, genocidios. Pero lo más insidioso es que, a medida que la población se sumerge cada vez más en el delirio, comienza a vigilarse a sí misma. El miedo al castigo por pensar de manera independiente no siempre proviene del gobierno o de quienes ostentan el poder. Con frecuencia, proviene de los propios ciudadanos.